Hola amigos, quiero contarles que hace 2 semanas la Fed, que es el Banco Central Americano, ha anunciado un aumento de 0,75 en sus tasas de interés. Y ese es el tercer aumento consecutivo este año. Para Estados Unidos, este es un aumento de tasas de interés histórico que no ocurría hace como 40-50 años. Y ese aumento, por ser tan histórico, causa preocupación en ciertos sectores de la economía americana que creen que en el próximo año habrá recesión. Pero ¿por qué es que el Banco Central americano está arriesgando tener una recesión el próximo año? ¿Y qué eso todo tiene que ver con tu dinero y tu bolsillo? La respuesta para estas dos preguntas es al mismo tiempo muy simple y muy compleja. La parte simple es entender el por qué se está dando el aumento de tasas de interés. Pues básicamente en los últimos año y medio Estados Unidos ha sufrido con tasas de inflación altísimas, cerca del 10%. Y estas son tasas de interés que no se ven desde los años 70, que pues es cuando Estados Unidos sufría con una inflación alta y persistente. Entonces la Fed, para evitar tener los mismos problemas económicos desde entonces, decidió aumentar las tasas de interés de manera fuertísima y así controlar la inflación. La parte compleja es de entender el por qué la inflación está tan alta y qué está pasando para que la Fed esté tan asustada y esté dispuesta a arriesgar una recesión. Si nos recordamos del inicio de la pandemia, pues habíamos cerrado casi que todas las economías alrededor del mundo y entonces muchos gobiernos, para evitar tener una crisis de salud y una crisis financiera al mismo tiempo, decidieron crear incentivos y dar dinero directamente a las personas afectadas por los cierres. Esta fue una decisión obviamente con objetivos muy nobles que en el corto plazo les ayudó a evitar que tuviéramos una crisis todavía peor. Sin embargo, a mediano plazo vemos que la impresión de dinero está creando algunos efectos indeseables, como por ejemplo el aumento de inflación. Y este es un efecto que la verdad nosotros en países latinos sabemos muy bien. Cuando el gobierno empieza a imprimir dinero, pues los precios empiezan a subir de manera un poco descontrolada. Y es esto lo que ha pasado. Les doy un ejemplo. Si tomamos todos los dólares que Estados Unidos ha creado en toda su historia, y vemos cuántos fueron creados después de la pandemia, vamos a ver que más o menos el 20% de todos los dólares creados desde que Estados Unidos se fundó, pues fueron creados en los últimos 2 años. Esto obviamente es un catalizador gigantesco para la inflación y es por eso que empezamos a ver inflación más alta allá. Pero eso no explica, por ejemplo, el por qué tenemos inflación alrededor del mundo, hasta en países donde no tuvieron impresión de dinero tan fuerte. Hay otras 2 razones. Una de ellas, la guerra en Ucrania. Sí, yo sé, la guerra en Ucrania es algo muy charro, pero lo que realmente nos afecta en el bolsillo son las sanciones creadas por Estados Unidos y Europa al petróleo ruso. Estas sanciones son importantes porque Rusia es uno de los principales productores y exportadores de petróleo en el mundo. Y al crear sanciones, pues Estados Unidos y Europa hace con que gran parte de los países no puedan comprar gran parte del petróleo que se está siendo producido. ¿Qué eso pasa? Es que con la misma demanda global, pero ahora con una cantidad menor de petróleo, pues el precio del petróleo sube. Y el petróleo, afortunadamente o desafortunadamente, es utilizado en la logística mundial para mover todos los productos de todos lados. Entonces, un aumento en el precio del petróleo realmente hace con que casi todos los bienes que nosotros compramos queden un poco más caros, además también de hacer con que paguemos más caro por la gasolina. Por último, tenemos el COVID. Pues vemos que la mayoría de los países, pues después que su población ya está vacunada, pues básicamente han relajado las medidas de aislamiento y han vuelto más o menos a la vida normal. Pero China no ha adoptado esta estrategia. China sigue con la estrategia de cerrar ciudades y distritos cuando ve un aumento en casos de COVID. ¿Y eso qué impacta? Pues básicamente China es considerada la fábrica del mundo, es decir, es el país que más produce bienes y que más exporta en el mundo. Si este país está cerrando y sus fábricas no están produciendo, pues tenemos algo similar con el petróleo. La demanda sigue viva, sigue vigente, pero no hay productos, haciendo con que los productos que compramos
suban de precio. Ahora ya sabemos los tres efectos que están causando esta inflación tan brutal. 1. La pura y simple impresión de dinero. 2. La guerra en Ucrania. Y 3. El COVID en China. Y la verdad es que ninguno de estos tres factores parece que va a desaparecer en un futuro próximo. La impresión de dinero no es como si pudiéramos crear o los gobiernos pudieran decir, ok, yo imprimí dinero, ahora voy a recoger todo el dinero que he impreso. No, no es así de sencillo, entonces es mucho más difícil deshacer pues la impresión de dinero y hacer con que la demanda baje. Y con relación a la guerra, pues hasta el momento no hemos visto ninguna señal de que realmente haya un cesar fuego o un camino claro a la paz. Y por último, el COVID. Desafortunadamente, pues nosotros sabemos que el COVID ya va a ser una realidad de aquí en adelante. Y no hay cómo pues, seguir con los cierres de manera indefinida. Y mientras China no cambie esta política, pues va a seguir teniendo que cerrar, porque realmente hacer con que el COVID desaparezca es algo que es casi imposible. Ok, ya sabemos entonces qué está pasando con las tasas de interés, qué está pasando con la inflación, pero ¿qué significa para mi bolsillo? Pues muy sencillamente, en el corto plazo, si pensamos en recesión, pues obviamente vamos a tener menos seguridad laboral. Es decir, por más que nuestro país no sufra con una recesión mundial, habrá menos inversión, habrá menos empresas dispuestas a arriesgar, por lo menos en finales de 2022 y 2023, haciendo con que proyectos se retrasen y obviamente haya menos oportunidades de que tú te cambies de trabajo o logres una nueva oportunidad en una nueva empresa. El segundo efecto es que las inversiones de rentabilidad variable como acciones, criptomonedas, commodities, van a tener rendimientos bajos o a veces hasta mismo muy negativos entre pues ahorita y hasta que pase la recesión. Para no sufrir tanto con eso, la recomendación es buscar activos de renta fija, es decir, los CDTs, los CETES, los bonos de empresa o bonos de países que tienen una rentabilidad que tú sabes cuánto vas a ganar al final de un cierto periodo. Y obviamente no tienen la capacidad de sorprendernos positivamente con un retorno increíble, pero tampoco van a sufrir como están sufriendo los activos de renta variable en este momento. Y como siempre, espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal. Dejen un like o un comentario si les gustó el contenido o si creen que deberíamos enfocar en otras cosas, porque esto me ayuda muchísimo a entender cuál información es útil para ustedes. Y como siempre, nos vemos en la próxima semana.